¿Qué está pasando en los mercados? Venimos de un miércoles difícil, sobre todo en Wall Street, con repercusiones en todo el mundo. Así que vamos a averiguar, le voy a contar qué es lo que ha pasado en el día de hoy. Comencemos por el dólar, la cotización del dólar aquí en la República Argentina, que no ha tenido variantes bruscas ni muy pronunciadas, cierta calma en el mercado cambiario, donde observamos que el dólar oficial mantuvo la suba habitual, 0,11%, 947 pesos con 50 centavos. Lo mismo el dólar en el mercado mayorista, 930 pesos, la suba fue del 0,22%. En este caso el dólar libre bajó un 0,34%, cerrando en 1.445 pesos, incluso en algún momento llegó a estar 1.435 pesos. El MEP a la baja, 0,44, 1.331 pesos. El contado con liquidación también hoy bajó un 0,88%, 1.335 pesos. Y el dólar turista, 1.516 pesos, una suba del 0,11%. Sabemos que es el dólar oficial al que se le adicionan impuestos como por ejemplo el impuesto país y retenciones a cuenta del impuesto a las ganancias. Vamos a seguir con la información económica porque distinto ha sido el comportamiento de las empresas argentinas en Wall Street, donde vienen sucediendo días difíciles para las empresas argentinas. Hoy no ha sido la excepción, con caída generalizada en sus valores, más tenues que a mediados de la semana, pero vemos aquí entonces que el banco francés hoy cayó el 2,4%, Central Puerto con una baja del 1,9%, Edenor también cerró abajo 0,4%, Grupo Financiero Galicia con caída del 1,1%, Loma Negra con una baja del 1,7%, Banco Supervil con una baja del 2,4%, Transportadora Gas del Sur también hoy ha caído 2%, Tenaris arriba 2%, Cresud con una baja del 0,6%, Despegar también cayó hoy en la rueda 4,2%, Globant con una suba del 2,6%, la baja fue de IRSA del 0,8%, Mercado Libre, acciones en baja 1,1%, Pampa Energía con caída del 2,6%, Telecom con una baja del 2,1%, en el caso de Ternium, hoy sus acciones cerraron en alza 1,6%, e YPF con una caída del 0,1%. Vamos a quedarnos en Wall Street, vamos a compartir lo que sucedió con las principales empresas tecnológicas. Venimos de un día difícil para ellas. Hoy hubo un comportamiento mixto, pero con mayoría de bajas en este sector, que es lo que está empujando la mayor caída del Nasdaq desde diciembre del 2022. Disney con un 0,6% de caída, Amazon 0,5% abajo, Microsoft también cerró en baja 2,4%, AT&T con una suba del 0,1%, Apple con una baja del 0,4%, Meta, Nvidia, ambas cerraron con el mismo porcentaje de caída, 1,7%. En el caso de Netflix, con una baja del 0,3%, Google cerró en baja 3,1%, Zoom con una caída del 2,4%. Tesla recuperó algo de lo que fue su fuerte caída ayer, 12%, hoy subió 1,9%, y Coinbase con una caída del 5,5% en la rueda. Ya vamos a ver qué pasó con el Bitcoin en instantes, porque antes vamos a pasar por los principales índices bursátiles del mundo. Comencemos por Europa. Siguió el clima bajista en las bolsas europeas. Aquí vemos el IBEX 35 en España, 0,58% en caída. El principal índice de la bolsa de Londres en Inglaterra, en este caso subió un 0,4%. El DAX 40 en Alemania con caída del 0,48%. El CAC 40 en Francia con una caída del 1,15%. El principal índice de la bolsa de Milán, el MIB, con una baja del 2,03%. El SBI suizo también cerró en baja 0,8% y cayó el AEX 25 de Holanda 0,54%. Vamos ahora a los mercados asiáticos para comenzar a observar la rueda del día de hoy para el Nikkei 225 en Japón.
fuerte caída, 3,28%. En Hong Kong el Hang Seng con una baja del 1,77%. En Corea del Sur el Kospi Seúl también con una baja del 1,74%. El índice Shanghái en China, 0,52% de caída. Y el China A50 también observó una caída hoy, 0,74%. Por eso le decía que el clima en los mercados en el mundo siguió con tendencia a la baja, salvo algunas excepciones, como veíamos recién en Londres. Y ahora vamos a lo que sucedió con las bolsas en el continente americano. Comencemos por el Bovespa de San Pablo, en Brasil, que cayó 0,37%. El principal índice de la bolsa mexicana, el IPC, tuvo una baja hoy del 0,44%. El Merval en la Argentina vuelve a cerrar en rojo, 2,77%. El IPSA en Chile con una baja del 1,12%. En este caso el Lima Nigra en Perú cerró arriba, 0,26%. El Colcap de Colombia con una caída del 0,05%. Y en Venezuela el IBC de Caracas con una suba del 1,73%. Y aquí nos vamos a los Estados Unidos. El Dow Jones subió 0,2%. Esto tiene una explicación porque hay una mudanza de compra de acciones, saliendo de las tecno y yendo, por ejemplo, a las industriales. El Nasdaq hoy cayó un 0,93% y el S&P 500 cerró con una baja del 0,51%. Vamos a compartir ahora cuál ha sido el comportamiento de los contratos a futuro en el petróleo, que van teniendo subas y bajas, pero no logran moverse de estos valores. $82.43 hoy se pactaron los contratos del Brent, 0,88% de suba. Y en el caso del WTI, que es el petróleo de referencia para los Estados Unidos, que vamos a ver, también con una suba del 0,98%, operando en $78.35. ¿Qué pasó hoy con el oro? El oro al contado en los Estados Unidos. $2.363 por onza, 28 gramos, .35, siempre lo cuento. Una baja del 2,17%. Recordemos que el oro llegó a superar los $2.400 hace nada más que unos días atrás. Veamos el Bitcoin, que también está operando a la baja. En este caso el promedio de su caída es del 0,5%, $65.531, incluso llegó a tocar menos que ese valor, por debajo de los $65.000 en las operaciones continuas que se están haciendo con la principal criptomoneda y con todas en realidad las criptomonedas que no tienen descanso a la hora de sus cotizaciones. Por eso contamos siempre el promedio de la tendencia que están teniendo en este momento. Y vamos a ver el dato del riesgo país de la Argentina, que hoy se acercó una vez más a los 1.600 puntos. Volvieron a caer en forma generalizada los bonos argentinos, sobre todo los de más largo plazo, es donde se sufrió esa caída, el GD46 por ejemplo. La suba del riesgo país fue del 0,69%, 1.589 puntos básicos. Vamos a ver el riesgo país del continente, qué es lo que está pasando, sin grandes variaciones. Uruguay 78 puntos básicos, 0,5% de caída, sin cambios para el riesgo país chileno, 120. En Perú, 156 puntos básicos, cayó 0,01. Paraguay, 160 puntos, una baja. Estados Unidos subió apenas, 182 puntos básicos. Guatemala se mantuvo, 195 puntos básicos. Brasil, 208 puntos, cerró a la baja, 0,5. Costa Rica, 210 puntos básicos, 0,01% de caída. República Dominicana, 219 puntos básicos, subió 0,05. Panamá con una caída de su riesgo país, ubicándose en 261 puntos. Colombia 309 subió, México 319 también subió exactamente el mismo porcentaje. Honduras 401 puntos, una suba del 0,05%. 0,7 subió el riesgo país de El Salvador, 719 puntos básicos. Ecuador 1.314 puntos. Argentina, como les contaba recién, 1.589 puntos, 0,69% de suba. Bolivia 2.104, una
leve baja, y Venezuela 15.432 puntos básicos, 0,6% de suba para el riesgo país venezolano. A horas nada más del inicio oficial